Muchachos, muy buenas tardes. Voy a dar un par de minutos. Ya, voy a dar un par de minutos para ver si alguien se conecta. Vamos.
Aló, buenas tardes. Bueno, como parte de lo que he estado haciendo en las últimas semanas, la idea está en que si hay alguien que por supuesto quiere recibir la clase y exigirla, está en su derecho, por supuesto. De no ser así, voy a hacer lo que he estado haciendo, como recién les decía, que es una cápsula, un integrativo con respecto a lo que a nuestra asignatura que corresponde a procesos psicológicos, ¿ya? Entiendo que por otra parte, claro, el paro sigue, así que en esa lógica voy a hacer algunos comentarios. Evidentemente, si alguno de ustedes quiere participar, también lo puede hacer. Ya no hay ningún problema con ello. A ver, varias cosas que se pueden ir sumando a lo que nosotros hemos estado ya mirando, que tiene que ver con lo planteado hace unas semanas atrás, que tiene que ver con una competencia y una habilidad que ustedes como estudiantes tienen que desarrollar, que puede sonar muy reiterativo, pero en realidad sí es necesario y sí es importante seguir trabajando, ¿ya? Que tiene que ver con cómo desde los procesos psicológicos somos capaces de poder explicar el comportamiento de las personas, vale decir, explicar y dar cuenta de por qué pasan determinadas cosas, por ejemplo, por qué hay un estudiante, por ejemplo, de segundo básico, que pueda tener un irregular rendimiento académico. Eh, por ejemplo, poder hablar de por qué él, en este caso mi abuelo, está teniendo algunos problemas a nivel de la memoria. O bien también poder dar cuenta de otro tipo de situaciones, como por ejemplo, por qué las personas tienen dificultades para cambiar su pensamiento o su forma de ver las cosas, ¿ya? Bajo esa lógica y bajo esa perspectiva, son varios los autores que son expertos en psicología y que hacen notar la importancia de esta habilidad, ¿ya? Sin duda, claro que faltan, qué sé yo, unos 5 años más donde ustedes van a probablemente hacer su práctica profesional. Pero en esta lógica, el periodo de tiempo que ustedes van a estar estudiando psicología les va a ir dando la capacidad como para que estos conocimientos que ustedes van a ir adquiriendo a lo largo de la carrera los puedan aplicar el día de mañana, ¿ya? Y cuando digo aplicar el día de mañana, tiene que ver con que en general no estamos encontrando los psicólogos, y por supuesto las psicólogas, con ambientes laborales más desafiantes, más complejos también, y que está requiriendo el aporte específico de nuestra disciplina y de nuestra carrera. Por ejemplo, hay un ex alumno, ya fuimos compañeros y entramos juntos acá a la Universidad Central en el año 96, y Juan Carlos, por ejemplo, en este momento trabaja en el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Está a cargo de un programa a nivel nacional. Y claro, si uno tiene dificultades, por lo tanto, para, en este caso, visualizar, ¿ya? Que, por ejemplo, los adultos mayores tienen un deterioro cognitivo producto del paso del tiempo y, por supuesto, por otros problemas de salud. Claro, entender nociones tan básicas de cómo es que funciona la memoria y sus principales patologías, ya es parte por lo tanto, de la capacidad que ustedes van a tener que no tan solo comprender, sino que también ser capaces de cómo poder disminuir, por ejemplo, el impacto que tiene en las familias, por ejemplo, el tema del Alzheimer, ¿ya? El Alzheimer en esa lógica, como fallo de la memoria y como producto digamos, como del deterioro, producto del paso del tiempo del cerebro, y por supuesto, obviamente, temas de alimentación, golpes en la cabeza,
la historia de las personas, como puede en este caso ya después de cantar al finalizar de nuestra vida, digamos. Pero nos encontramos con que hay áreas en las cuales la psicología, por ejemplo, tiene que ser capaz de poder explicar por qué se produce este deterioro cognitivo, cómo disminuir el impacto que puede tener esta situación. Por eso existe una serie de programas gubernamentales. Pero también, por otra parte, nos encontramos con que se requiere de que los psicólogos podamos, por ejemplo, visualizar o visibilizar el impacto que tiene, por ejemplo, el Alzheimer en el funcionamiento de una familia, ¿sí? Y de cómo es que, por ejemplo, no sé, una de las hijas o uno de los hijos empieza a cuidarlos activamente, vale decir las 24 horas del día, durante 7 horas, o sea, claro, durante los 7 días de la semana, y que eso tiene un determinado impacto, ¿ya? Y en esa lógica, los psicólogos, en este caso, somos los llamados a ir ayudando a visibilizar todos esos impactos, ¿ya? Así como también, de una u otra forma, por ejemplo, parte de lo que ha mostrado la investigación en psicología, es que muchos de estos cuidadores, en estos casos familiares, que han tenido que, valga la redundancia, cuidar a su papá o a su mamá cuando está ya diagnosticado con Alzheimer, y tienen un gran nivel de desgaste y un gran nivel de desgaste emocional. Y esto porque de una u otra manera observar los cambios comportamentales que se van produciendo en los adultos mayores van dando cuenta de que a veces se ve, por ejemplo, de acuerdo a lo que ha mostrado la investigación, un duelo anticipado, porque el cuerpo físico sigue estando allí, sin embargo, la personalidad, la manera de ser de este adulto mayor empieza a experimentar un cambio gradual, constante y significativo, al punto muchas veces de no reconocer a sus propios hijos o a sus propias hijas. Por lo tanto, el desgaste que se va produciendo en los cuidadores puede tener que ver con esto, pero también les toca, por ejemplo, un gran nivel de desgaste producto de que muchos de ellos tienen que empezar a aprender a hacer cosas como, por ejemplo, curar heridas, las famosas escaras, que la mayoría de nosotros jamás recibimos algún tipo de instrucción o de qué es lo que se puede hacer, eh, digamos, como cuidados y como curaciones. La mayoría de nosotros no sabemos mucho de eso, ni tampoco hemos recibido la instrucción formal, ya sea en el colegio o bien en la universidad. Entonces, todas esas situaciones, más por supuesto otras que van sucediendo, pueden hacer que los cuidadores a veces estén muy desgastados, ¿ya? Una de las cosas, por ejemplo, que hablaba con Juan Carlos, digamos que a todo esto estamos haciendo un convenio como de ayuda desde la universidad hacia el Senama, involucra que una de las cosas que, por ejemplo, tienen que aprender los equipos que él dirige, que son a nivel, digamos, como les decía, a nivel nacional, tiene que ver con lo que se llama intervención en crisis, que por supuesto todavía ustedes no han visto ese contenido, es muy relevante para cualquiera de las menciones, digamos, como psicólogo y como psicólogas, producto de que a veces hay que hacer intervenciones en las que la vida está en riesgo y no la vida solamente individual, sino que también puede ser grupal, puede ser a nivel de una comunidad, como también puede ser a nivel de algún negocio y de alguna empresa, ¿ya? En esa lógica, ¿ya? Juan Carlos me contaba que muchos en este caso, de las intervenciones en crisis que sus equipos tienen que hacer, van dirigidas a que tienen que, y sobre todo en este periodo, contactarse telefónicamente con los adultos mayores, porque en general se está evitando el contacto físico con ellos, eh, um, y donde en general la intervención en crisis puede tener que hasta incluso ver con qué es lo que pueden comer, ya porque no tienen comida, no tienen alimento. Y eso va develando muchas veces, y esta cosa que han ido mostrando los diferentes estudios, de que muchos adultos mayores se encuentran en una situación de soledad, de pocas redes de apoyo. Entonces, si uno empieza a mirar
y gente con la que uno vive en el edificio o en el barrio, y uno va a empezar a recordar de que hay adultos mayores que viven solos. Y por lo tanto, a veces no tienen como, en este caso, como, no sé si la red familiar, ¿ya? A veces está y a veces de mala calidad esa red y por lo tanto no se preocupan de ese adulto mayor. Eh, entonces, claro, cuando empezamos por lo tanto a visualizar y ver que existen una serie de desafíos, es allí donde, por lo tanto, el aprendizaje que ustedes van a tener que seguir desarrollando tiene que ver con cómo ir aplicando las teorías que ustedes van a ir recibiendo a lo largo de la carrera y a lo largo de la carrera también van a ir aprendiendo esta habilidad de bajar o aterrizar la teoría o lo que ustedes escuchen en las clases o lo que ustedes lean en los apuntes, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, de acuerdo a lo que yo estoy comentándoles ahora respecto de lo que menciona Juan Carlos, eh, nos encontramos con que en general ya los contenidos que nosotros vamos y que hemos revisado en nuestra asignatura nos van permitiendo ir visualizando cosas que no, que antes no, digamos como, claro, ustedes recién están estudiando psicología, por supuesto, pero que todavía desconocen un poco la lógica de que en general uno puede saberse las definiciones de los autores, las principales investigaciones, pero hay un ámbito que tiene que ver con cómo ustedes van a aplicar lo que han estudiado en entornos que tienen mayores complejidades, como por ejemplo en el caso de los adultos mayores. ¿Me siguen? Por otra parte, por ejemplo, cuando tenemos que hablar de pensamiento, ya que es lo que habíamos estado o el que alcanzamos a ver la última vez que tuvimos clases, y nos encontramos con lo que es la base, digamos, como del pensamiento, que son las palabras, ¿ya? Y que dan curso también a las ideas que tenemos sobre las cosas, ¿ya? En esa lógica, por ejemplo, otro exalumno, Álvaro Payamares, quien ha creado toda una instancia junto con otras personas, por supuesto, que en Facebook y en Instagram aparecen mucho, que es y que se llama la Fundación de América por la Infancia. Y esto tiene que ver con que uno de los planteamientos que tiene esta fundación tiene que ver con que si queremos cambiar el mundo, tenemos que tratar mejor a los niños, ¿ya? Y darles un buen trato o una crianza respetuosa a los niños, niñas y adolescentes. Esto no tan solo por la Convención Internacional de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, ya me refiero a marcos legales internacionales que hace décadas los países han firmado, entre ellos Chile, que sumó su acuerdo. Y en esa lógica, esto no tan solo, como les digo, por una cosa de firmar esta convención, sino que tiene que ver con que, en general, los niños son sujetos, o dicho de otra manera, los niños tienen derechos. Y uno de los derechos que tienen es al buen trato. Y lo que nos toca ver, o por lo menos me ha tocado ver en la consulta psicológica, ya atendiendo a pacientes, es que todavía se valida lo que es golpear o pegarle a los niños cuando no hacen caso. Y esta fundación que yo les comento no tan solo se basa en buenas intenciones ni en esta cosa porque haya que acogerse a los derechos de los niños per se, digamos, porque sí, sino porque toda la investigación a nivel mundial durante décadas está mostrando de que los golpes en la infancia pueden predisponer a determinados diagnósticos psicológicos, que los golpes pueden producir daños y de una u otra manera, y esto que a veces la gente lo desconoce, pero incluso todo esto de los golpes o de los gritos van marcando formas de relacionarnos con las personas desde que somos chicos, ya vale decirte cómo me relaciono con mi papá, cómo me relaciono con mi mamá, cómo me relaciono con mi hermano, y por lo tanto ese aprendizaje después queda como un comportamiento y que lo más probable es que se puede repetir y por lo tanto puede que yo también trate a las personas de esa forma, ¿ya? Eh, las tasas de maltrato infantil en nuestro país, perdón, son altas. Eh, um,
Y por lo tanto uno dice, bueno, el mundo ha cambiado, ha avanzado la forma de criar, aparecen nuevas herramientas, nuevas técnicas que los papás pueden usar, pero algunos adultos no cambian, y no cambian su manera de pensar. Siguen pensando de que el golpe es la mejor forma de educar, porque si no, ese niño o esa niña va a faltar el respeto. ¿Ya? La investigación muestra que uno puede ejercer autoridad con los niños y con las niñas, considerando sus características, fomentando la relación, aceptando los errores de los chiquillos, y me refiero de los niños, errores me refiero, por ejemplo, que botaron un vaso con agua, ¿ya? Pero otra cosa también tiene que ver con ir fomentando sus habilidades, ¿ya? Sin embargo, es muy curioso cómo a veces las personas deciden, por decirlo así, mantener ciertas ideas. Y lo conversaba con el Álvaro la última vez que conversé con él, cuando andaba acá en Chile, porque el Álvaro viaja harto, y el Álvaro me decía de que en todos los países se encuentra con esta resistencia, ¿ya? Y por lo tanto, como que en el fondo la fundación que él dirige, lo único que hace es malcriar a los niños, ¿ya? Eh, Siendo que el Álvaro, dentro de las cosas que hace, tiene que ver con mostrar lo que la evidencia ha mostrado. Ojo, la evidencia científica, no es cosa de que uno esté inventando o por ideologizar, ¿ya? Eh, pero en general hay gente que mantiene algunas ideas, ¿ya? Una de las cosas que, por ejemplo, los psicólogos infantos juveniles hacemos para tratar de cambiar esta forma de pensar, tiene que ver con que a estas personas uno tiene que llevarlas a que vean sus propias historias de crianza. Antes de eso es muy difícil hacer cambiar a algunos papás y algunas mamás de ideas, ¿ya? Y en esa lógica, algunos siguen diciendo que gracias a su papá que le pegó una cachetada muy fuerte y que le pegó correazos cuando era insolente, porque le contestaba mal, ahora él ha aprendido siempre a responder bien y a contestar bien, ¿ya? Pero en general uno nota allí de que esa persona aprendió desde el miedo y la probabilidad de que se enoje es alta también. Por lo tanto, se pueden repetir los patrones, ¿ya? Y esto no es que lo diga yo, ojalá que lo hubiese descubierto yo, pero la investigación hace rato, hace más de 2 décadas, viene haciendo notar de que las historias de crianza se pueden repetir, ¿ya? Pero hay gente que no quiere cambiar de su manera de pensar, porque están convencidos de que la cosa es de una determinada forma. ¿Sí? La vida nos invita y la experiencia nos invita a que no seamos rígidos con respecto a una forma de pensar. Sin embargo, a veces hay algunas personas que, como les comento, están en desacuerdo con la evidencia, a pesar de que es una evidencia de décadas y de diferentes países, pero curiosamente hay personas que no están dispuestas a cambiar esta manera de pensar. Y por lo tanto los psicólogos que estudiamos el comportamiento de las personas, tenemos que ser capaces de poder desarrollar técnicas o estrategias para que estos adultos cambien su manera de pensar, ¿ya? En general, los adultos cambian mucho cuando uno empieza a mostrarles sus historias de crianza, ¿ya? Y cómo están repitiendo la misma historia. Ayuda mucho, ¿sí? Pero claro, eso forma parte, por ejemplo, de cómo es que la manera de pensar de las personas nos puede influir en lo que uno hace, ¿sí? De hecho, la investigación también ha mostrado, por ejemplo, que nuestra manera de pensar influye mucho en el estado de ánimo depresógeno. Vale decir que si nuestro pensamiento se carga más al lado negativo, lo más probable es que vamos a terminar viendo todas las cosas negativas. Y una de las cosas que vamos a tener que ver en pensamiento tiene que ver con la mutua interrelación, la mutua interdependencia entre el pensamiento y nuestros estados emocionales, ¿ya? Que también tenemos que ver esa dimensión y muy, digamos, relevante para nuestra existencia, ¿ya?
sin duda que uno se encuentra con que el pensamiento ya va a aparecer ya como un ente muy importante en nuestro comportamiento, ya, entre paréntesis, gran parte de nuestro comportamiento depende de nuestra manera de pensar, por si acaso, chiquillos, ya, cierro paréntesis. Eh, y claro, nos encontramos por lo tanto con que a veces las personas cuando están deprimidas empiezan a verlo todo negativamente y eso va generando que la esperanza de poder arreglar las cosas que nos están sucediendo se puede ir gradualmente también transformando en otro estado emocional como es el de la desesperanza. ¿Ya? En esa lógica, la desesperanza, por lo tanto, o esta visión de túnel que se puede dar, sí influye en que las personas mantengan o que el diagnóstico de depresión siga allí y que dure mucho tiempo. Sin duda que la gente no se deprime de un día para otro, ni tampoco solo por puntos de vista negativos, sino porque a la gente le han pasado situaciones dolorosas, ¿ya? Y complicadas. Y somos seres humanos y obvio que nos va a afectar. Si lo que ocurre es que el sentirnos mal se puede mantener en el tiempo si mantenemos un pensamiento cargado solo hacia lo negativo. Y claro, nos falta el que dice, bueno, entonces hay que ser súper positivo y acá no es con que uno se tiene que cargar para el otro lado lo positivo, ¿ya? Porque lo positivo también puede albergar falsas esperanzas, ¿ya? Sino que en general la vida tiene cosas malas, pero también tiene cosas muy, muy buenas. Deme un minutito, por favor, chiquillos, que voy a abrir la puerta de mi casa. Ya, muchachos, he regresado. Entonces, claro, esta cosa de tener una visión objetiva, vale decir, eh, considerando los aspectos negativos, como también los aspectos positivos de la vida, va ayudando a que las personas puedan tener un punto de vista, por lo tanto, más realista, como se llama, y por lo tanto con una disposición diferente a abordar las dificultades y los dolores que ha ido acumulando a lo largo de la vida. ¿Ya? Por lo tanto, el rol que genera el pensamiento en todo nuestro comportamiento, pero en particular en depresión, es algo que uno tiene que mirar y considerar. ¿Ya? Y eso tiene que ver con lo que aparece en las guías clínicas del Ministerio de Salud con respecto a los problemas del plan auge, donde aparece la depresión, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, nos queda en nuestra asignatura ir mirando otros elementos como el pensamiento y la emoción, ya como elementos muy, muy relevantes, pero transversalmente una de las cosas que yo tengo que seguir desarrollando en ustedes tiene que ver con la capacidad de poder aplicar lo que ustedes aprendan en el comportamiento de las personas, en la interacción como en las comunidades o en los colegios o con las familias o en las empresas. Ustedes van a tener que desarrollar esa capacidad y por lo tanto desarrollándola sin duda que van a ser ustedes desde su punto de, digamos, como de donde están situados, un mejor aporte para las personas y para nuestro país. Como les comento, con Juan Carlos, con Álvaro lo pasamos bien en los recreos en la universidad, conversando muchas cosas, pichangas también jugando en la universidad. Y hoy día cada uno de ellos está en una posición en la que pretenden, no sé si mejorar todo el mundo, porque sin lugar a duda a veces uno tiene capacidades y a veces uno no alcanza a llegar más allá, pero sin duda que están en una posición en la que permiten poder apoyar a desarrollar el bienestar común y bajo esa lógica el estudio del comportamiento y el buen trato a las personas forma parte de nuestro quehacer en términos éticos, se nos ve en la acción
y por lo tanto todo el desarrollo que ustedes puedan tener en la carrera van a tener que ponerlo en práctica en cuando estén en la práctica profesional, pero también al servicio del desarrollo de las personas, de las comunidades, de la familia, de las organizaciones, de nuestro país y, por qué no decirlo, también de América. ¿Ya? No sé si hay alguna duda o algún comentario que deseen hacer o alguien que quiera estar, que está conectado, que quiera opinar. Bueno, muchachos, bueno, muchachas, voy a dejar la cápsula del día de hoy hasta acá. Deseo obviamente que puedan tener una buena semana, ¿ya? Y obviamente que puedan tener una muy buena tarde. Les vuelvo a recordar que mi correo está disponible por si tienen alguna duda o alguna pregunta, como para que lo podamos coordinar y ver de qué forma se pueda resolver esa inquietud o esa duda. Ya, muchachos, que estén muy bien, cuídense y un abrazo. Adiós.